inicio de este segundo día. Estamos grabando. Gracias, Rosa. Damos inicio a este segundo día de la Semana de la Filosofía. Hoy va a presentar Lorenzo, así que ya le doy la palabra a Lorenzo, que va a presentar a nuestros expositores. Bueno, muy buenas tardes. Espero que lo disfruten un montón. Y bueno, paso a presentar a nuestro primer expositor del día de hoy, a Federico Raffo Quintana, que, bueno, quien es doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata. Con anterioridad obtuvo los títulos de profesor y licenciado en filosofía por la UCA, donde consiguió el reconocimiento de medalla de oro. Su ámbito principal de investigación es la concepción del infinito en Leibniz, en especial en el contexto de sus exámenes sobre el problema de la composición del continuo y su desarrollo en cuestiones de matemática infinita, temas sobre los que ha publicado libros y artículos especializados. Es investigador asistente del CONICET y con anterioridad se ha desempeñado como becario doctoral y postdoctoral en dicho consejo. Además, se desempeña como profesor protitular del taller de lectura filosófica 1 y 2 y como profesor adjunto de epistemología en la carrera de filosofía UCA. Sin más preámbulos, Fede. Bueno, gracias, Lorenzo. Voy a compartir pantalla. A ver, así. Antes de comenzar, voy a pedir disculpas porque no me voy a poder quedar a las siguientes charlas de hoy porque apenas termine esta presentación tengo una reunión, porque son épocas muy movidas. Sé que es algo bastante feo, hubiese preferido no poder, digamos, no tener que hacerlo, pero no me queda alternativa. Así que perdón, Luis, y perdón a los siguientes expositores porque me hubiese encantado continuar. Bueno, el título de esta que le puse a esta presentación es: si el señor Hobbes fuera un matemático, argumentaría de otra manera la polémica Wallis-Hobbes y las ficciones de Leibniz, ¿no? Un título con algunas particularidades, sobre todo porque involucra a tres actores, ¿no? Que son Wallis y Hobbes por una parte, y Leibniz en algún sentido también. Así que eso me exige primero hacer alguna contextualización en general, no tanto de los autores y de la época, sino de cómo llego yo a plantear un problema que involucra a estos tres autores, ¿sí? Entonces, y eso, digamos, me va a permitir introducir el problema que quiero plantear y proponerles hoy, ¿no? En primer lugar, en términos muy generales, ingreso a este problema desde Leibniz por una cuestión que es de donde me siento en la investigación, ¿no? En Leibniz, en la matemática, Leibniz hace uso de cantidades infinitas e infinitamente pequeñas que él considera como ficciones, ¿no? En términos muy generales, para darle un poco de marco a esta idea, vale la pena señalar que clásicamente, digamos, aristotélica y euclidianamente, por decirlo así, la matemática era concebida como la ciencia de la cantidad, y la cantidad que es susceptible de ser cuantificada, medida, estimada, incluso intuitivamente son cantidades finitas, no tenía lugar en el infinito, el infinito en la ciencia de la cantidad de la matemática, pero en el siglo de Leibniz, avanzando la historia, empiezan a ver, digamos, si la ciencia de la cantidad finita es una concepción más bien intuitiva, empiezan a haber algunas alternativas un poco contraintuitivas en donde se empieza a hacer uso de cantidades infinitas, sea grandes o sea pequeñas, infinitas e infinitamente pequeñas, en la matemática. Leibniz, además de esa consideración en la matemática, de ese uso en la matemática, las considera, vamos a decir más bien filosóficamente, como ficciones, como cantidades ficticias, ¿no? Esto, Leibniz hace público esta concepción suya de las ficciones, digamos, más o menos por el 1700, donde hay una polémica muy grande en torno de los fundamentos del cálculo infinitesimal leibniziano. Pero hoy ya sabemos que hay al menos unos 25, casi 30 años antes de que él haga pública esta concepción suya, que él ya mantenía esta concepción. O sea que es una concepción que cuando la comenta, ya la tenía muy trabajada, ¿no? En muy pocas palabras, estas cantidades pueden considerarse desde una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, desde una perspectiva bien técnica, matemática, uno puede preguntarse sobre estas cantidades infinitas e infinitamente pequeñas de los que los matemáticos hacen uso,
precisamente cómo usarlas, ¿no? Cuáles son las reglas de operación que siguiéndolas nos permiten usar de manera adecuada estas cantidades, ¿no? Esa es una de las perspectivas que Leibniz adopta, ¿no?, en el tratamiento de estas cantidades. Y casi en paralelo, casi sin tocarse mucho, hay otra perspectiva que es más interesante para nosotros, una perspectiva teórica o filosófica, según la cual, o en el contexto de la cual Leibniz se pregunta cuestiones como ¿qué son estas cantidades ficticias? ¿Son cantidades posibles o no? ¿Y cuál es la naturaleza de estas cantidades, ¿no? Que, digamos, dicho en términos generales, la pregunta por qué es o qué son, y la pregunta por modal por la posibilidad, son preguntas que en términos generales nos permitirían decir que esta perspectiva es más bien metafísica, ¿no?, en algún sentido de la palabra al menos. No me voy a meter, por supuesto, hoy en las cuestiones técnicas matemáticas, son cuestiones interesantes, pero que quedarán para otro momento. Me interesa ver algo de las cuestiones más bien filosóficas, o algunas de las cuestiones involucradas en esta perspectiva filosófica. Yo les decía que estas dos perspectivas son de algún modo paralelas al tratamiento de Leibniz, y en ese sentido trabajo con la hipótesis, trabajamos en verdad con la hipótesis, porque hace varios años venimos trabajando en eso con Oscar Esquizabel, de que Leibniz, en Leibniz las razones técnicas matemáticas para hacer uso de estas ficciones son relativamente independientes de las razones filosóficas o teóricas que tiene para considerarlas precisamente como ficciones, ¿sí? Y en ese sentido hay como una doble perspectiva técnica por un lado y filosófica por otro acerca de estas cantidades. Para que se vea, se visualice de algún modo esta doble perspectiva, traigo aquí este pasaje de Leibniz, de un escrito de geometría de 1676. ¿Sí? Es decir, cuando todavía Leibniz no había hecho públicas estas cuestiones, ¿no? Dice Leibniz ahí: ahora bien, es una cuestión reservada al metafísico discurrir acerca de si la naturaleza de las cosas tolera esta clase de cantidades. Está hablando de las cantidades infinitas, ¿no? Al geómetra le basta demostrar qué es lo que se sigue de suponer cosas tales. ¿Sí? Entonces, por un lado, el metafísico se pregunta si la naturaleza tolera estas cantidades. El geómetra no le interesan esas cuestiones, más bien supone esas cantidades y ve qué se sigue de esa suposición. Bueno, esto. Entonces, metiéndonos un poco más bien ahora en la perspectiva filosófica, ¿no?, en la perspectiva teórico-filosófica. ¿Qué son estas cantidades ficticias para Leibniz? Esta pregunta es bastante compleja, pero esquemáticamente pueden sintetizarse dos grandes características con las que Leibniz concibe estas cantidades precisamente como ficticias. Primero, que son cantidades imposibles, ¿sí? Por alguna razón. Hay distintas razones por las que la imposibilidad, por la que algo no es posible, por la que se da una imposibilidad para Leibniz. Algo o una cantidad en este sentido puede ser imposible por ser contradictoria. El número infinito es para Leibniz, por ejemplo, contradictorio. Es una cantidad imposible por ser contradictoria, por implicar una contradicción. Una cantidad puede ser imposible por ser irrepresentable geométricamente, ¿no?, por no tener manera de representárnosla como una línea infinitamente pequeña. Si la queremos representar, digamos, dibujar, por decir así, la vamos a representar como una cantidad finita, porque no podemos representarla de otro modo, y en ese sentido es imposible en cuanto a la representabilidad geométrica. Y también hay algunas, dependiendo cuál de estas cantidades estemos hablando, o dependiendo de algunas cuestiones, hay algunas cantidades que son imposibles fundamentalmente por no adecuarse a los principios de orden del mundo, ¿no?, al principio de razón suficiente, al principio de lo mejor y demás. Es decir, no hay en la naturaleza de las cosas, no hay en el mundo físico cosas cuya cantidad sea infinita, porque eso iría, o infinitamente pequeña, fundamentalmente, porque eso iría en contra del principio de razón suficiente, porque eso iría en contra de principios que gobiernan nuestro mundo físico, ¿sí? Sea de esto lo que fuera, entonces, una característica es que estas cantidades son imposibles por alguna razón. Y por eso, precisamente, el geómetra, el matemático en general, la supone. No es necesario suponer lo que es posible. O mejor dicho, la suposición es la suposición de la posibilidad de algo.
supongamos que estas cantidades son posibles, aunque sean imposibles, veamos qué se sigue de esa suposición. Esa es la estrategia desde el punto de vista matemático luego. La otra característica, y que es muy importante, y ahora la menciono un poco al pasar porque la voy a retomar también más adelante, es que los matemáticos hacen uso de estas cantidades imposibles, hacen uso de estas cantidades ficticias, porque para el matemático precisamente su uso reporta cierta utilidad, cierto beneficio, ¿no? ¿En qué consiste ese beneficio, esa utilidad? ¿Por qué los matemáticos la usan? Bueno, porque ofrecen compendios o abreviaturas, en el sentido de que lo que puede decirse de otro modo sin usar estas cantidades ficticias, se puede decir o demostrar u otro tipo de operaciones de un modo mucho más simple, más fácilmente, usando estas ficciones. Y por eso, precisamente, como trabajando con ellas, el pensamiento, la demostración, la invención es más simple, más fácil y demás, es que son útiles y por eso el matemático se decide por usarla. Con esto me alcanza para empezar a introducir el problema que motiva esta presentación, y que lo podemos plantear de esta manera. Nosotros estamos diciendo que Leibniz trabaja en la matemática suponiendo cosas que son imposibles, por más útiles que sean, son cosas imposibles, y que los resultados, a ver, presumiblemente al menos, que se extraen son verdaderos, son buenos, son deseables en la matemática, sino para qué utilizarlas. Entonces eso nos trae una serie de problemas, ¿no? Si nosotros partimos suponiendo con la suposición de cosas imposibles, uno puede preguntarse, ¿cómo garantizamos que las conclusiones sean verdaderas? ¿Sí? Es decir, ¿puede justificarse la consistencia lógica de la geometría o en general de la matemática partiendo de la suposición de cosas imposibles? El problema entonces es, ¿no afecta a esto la consistencia lógica de la matemática? Me anticipo un poco la respuesta de Leibniz, porque que tiene que ver con que para Leibniz no afecta la consistencia lógica, sino que hay una vuelta en la que sigue Leibniz para poder argumentar esto. Pero lo que sí me interesa es que esa vuelta de Leibniz, esa posición superadora que tiene Leibniz también, se esclarece y le da sentido también cuando uno lo ve en el contexto de la época, cuando uno la compara con otras concepciones que había en la época en torno a estas cuestiones sobre el uso de cantidades infinitas e infinitamente pequeñas en la matemática. Y esto, a ver, en principio implica que Leibniz tiene una concepción de estas cantidades como ficciones, pero Leibniz no es el primero ni va a ser el último en hacer uso de cantidades infinitas, ¿sí? Era, como les decía al comienzo, una práctica más o menos extendida en la época. Y aquí hay un autor muy importante en la época en estas cuestiones, muy importante para Leibniz, muy importante para Newton, muy importante para la matemática del siglo XVII y bueno, también para otras cuestiones, para la mecánica y demás, que es John Wallis. En general se lo toma como un matemático británico, es también un religioso británico y demás, que mantuvo durante décadas una polémica, una guerra, muchos la llaman, con este otro personaje más conocido para el ámbito de la filosofía, que es Thomas Hobbes. ¿Sí? La polémica tuvo un montón de aspectos. Empieza la polémica por tratamiento precisamente de cuestiones matemáticas, pero también abarca cuestiones religiosas. Yo les decía que Wallis es un hombre religioso, o sea, un nombre de la iglesia anglicana, ¿no? Hobbes es Hobbes, o sea, que también había puntos de confrontación en cuestiones políticas. Hay un punto en que la guerra se convierte en que lo que uno dice, el otro le iba a objetar. En buena parte se convierte un poco personal ya la polémica entre esos autores, pero una confrontación personal con un vuelo argumental y filosófico muy elevado, muy interesante. Yo lo que veo es que en algún aspecto de la polémica entre estos dos autores, tratándose de las cuestiones que en términos generales recién comentaba a propósito de Leibniz, hay algo que es utilidad para resolver el problema que recién planteaba, ¿no? Entonces, lo que me propongo en esta presentación es reconstruir algunos aspectos de esta polémica, que les repito, es muy extensa, de muchos años, de mucha literatura, algunos aspectos nomás, que me van a permitir mostrar primero que la pregunta, el problema que recién planteaba, por la consistencia lógica, no es anacrónica, ¿sí? No es que
Es una pregunta que se hace hoy una persona en el siglo XXI mirando 300 años para atrás o un poco más, y dice, che, si lo evaluamos con los estándares o las concepciones actuales, ¿no podríamos decir que hay acá problemas de consistencia? No, sino que lo que vemos es que esas cuestiones en la época se planteaban. Yo les decía que en este siglo de Leibniz, de Wallis, empieza a trabajarse con el infinito en la matemática, y que incluso son concepciones más bien contraintuitivas. Bueno, evidentemente no todos les resultó inicialmente algo deseable, no todos hicieron eso, hubo muchísimos críticos de la matemática infinita. Hobbes es uno de ellos, ¿no? Y entre esos críticos, los críticos, ¿qué es lo que hacen? Argumentan en contra, y en esas argumentaciones hay mucho material para examinar, y en esta polémica, en cuanto a eso, vamos a ver qué surge la polémica, la pregunta, perdón, por la consistencia lógica. O sea que tiene lugar preguntarnos eso en Leibniz porque tenía lugar en la época el problema. Y por otro lado, ver algunos aspectos de esta polémica también me va a permitir mostrar, pienso, esto es un poco lo que quiero poner en discusión, es de qué manera la posición de Leibniz, que considero que es superadora respecto fundamentalmente de la concepción de Wallis, que entre estos dos autores es el que hace uso de la matemática infinita, Hobbes es el crítico, y que esta posición superadora de Leibniz puede sortear o puede esquivar las objeciones que puedan hacerse en este respecto sobre los problemas de consistencia, ¿sí? Así que bueno, me meto un poco en la discusión, en la polémica ahora entre Wallis y Hobbes. Inevitablemente, para por lo menos ver el punto de partida, para tener una base a partir de la cual ver la discusión, la polémica entre estos autores, tengo que decir algunas ideas mínimas, dos ideas me quiero quedar nada más, de este trabajo, Aritmética de los Infinitos, de John Wallis, que publicó en 1656. Una nota marginal, yo les decía, por un poco para atrás, que este pasaje que les comenté al principio de Leibniz es de 1676, es decir, que esta obra de Wallis fue publicada 20 años antes de que Leibniz haga esa reflexión, ¿sí? De hecho, Leibniz tenía 10 años cuando se publicó esta obra, o sea que es un claro antecedente de lo que Leibniz dice, del contexto en el que Leibniz también hace lo que hace, ¿sí? Bueno, esta obra, por supuesto, es una obra de aritmética y trata sobre el infinito, precisamente. Hay dos ideas, no me voy a meter en cuestiones técnicas tampoco, pero hay dos ideas importantes para ver la discusión acá. Una idea que recorre la obra de Wallis es que toda serie, está hablando de toda serie de números, toda serie o sucesión de términos, toda serie, incluso infinita, ¿sí?, tiene un último término. Lo que significa aproximadamente esto. Vean el ejemplo que pongo aquí, que es un ejemplo de Wallis, que está en su obra bien al comienzo. Supongamos solamente la parte que está por encima, ¿no?, el numerador de esta fracción. Uno dice 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, e imagínense que terminamos acá, ¿no? Acá tenemos una serie, una suma finita de términos, porque pensamos acá de 0 y terminamos en 6, en donde vemos, por lo tanto, que 6 es el último término de esa serie. Entonces, si tenemos una serie con un número finito de términos, tenemos un último término, que en este ejemplo es 6. Lo que dice Wallis es que incluso si la serie es infinita, la serie tiene un último término que va a llamar L porque es the last term, ¿no? Bien, esa es una de las conclusiones relevantes acá. Toda serie, incluso si es infinita, tiene un último término, lo que implica no tanto tienen un sentido de afirmación existencial, ¿no?, sino de que tomamos que las series, sean finitas o sean infinitas, como si tuvieran un último término. Supongamos que tienen un último término, todas las series, incluso si son infinitas. Y de esto se sigue la otra aclaración importante a hacer, que es que una suposición como la que recién señalaba, no acarrea compromisos de existencia, ¿sí? Es decir que toda serie, incluso infinita, tiene o se supone que tiene un último término, no significa afirmar la existencia de un último término, ¿sí? Significa suponerlo. Muy breve, acá pongo un pasaje para que se vea, porque se ve una ambigüedad terminológica que es relevante para la discusión, pero es un pasaje de la segunda proposición de esta obra de Wallis,
que tiene 191 proposiciones, un pasaje bien del comienzo, en el que dice entonces, si sumatur, este término sumatur tiene cierta ambigüedad que va a ser relevante, uno podría decir si se suma o si se toma. Vamos a decir, si se toma una serie de cantidades, sea finita en número o sea infinita en número, en efecto no hay causa o razón para establecer una distinción, ¿sí? No hay razones para distinguir entre una serie que tiene un número infinito o una serie que tiene un número finito de términos. El último término será L. ¿Sí? No me interesa leer todo el pasaje, me interesa marcar estas pequeñas notas que se ven en este pasaje, que como les decía, está bien al comienzo de la obra y por lo tanto después se repercuten en el resto de la obra. Bien, en este contexto, Wallis propone esta obra y demás, empieza la discusión avanza una serie de años, y hay un momento en el que Hobbes hace una serie de observaciones sumamente interesantes para pensar, ¿sí? Varios años más tarde, Hobbes le propone a Wallis, le pide a Wallis que someta a revisión 6 puntos, de los cuales hay 2 que me interesan remarcar acá. Y hago una aclaración: cuando Hobbes le pide que someta a revisión, es un pedido, digamos, de una crítica encubierta, ¿no? Te pido que sometas a revisión porque considero que no son correctas estas afirmaciones, ¿no? ¿Qué le pide Hobbes a Wallis que revise? Primero, dice, revisar si efectivamente podemos entender una secuencia infinita de cantidades de la que se da un último término. ¿Sí? Vuelvo un poquito para atrás para que se entienda. Y nosotros tenemos este ejemplo que teníamos acá, ¿no? Y comenzamos por 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, y supongamos que termina acá, ¿sí? Que sumamos solo estos primeros términos. Podemos entender que 6 es el último término. Pero usted, Wallis, me dice que incluso así es infinita y un último término. Entonces, Hobbes le pregunta, ¿podemos entender de la misma manera una serie infinita con un último término? Y hay otra objeción interesante, que es la que está marcada acá con el número 5. Si hay un número infinito, o sea, usted me dice que podemos entender, o explíqueme si podemos entender una serie infinita con un último término. Pero si la serie es infinita, ese último término no va a ser el término número infinito de esa serie. Y en la época había un montón de discusiones sobre el número infinito, precisamente, sobre si es... Yo les decía que antes decía que Leibniz concibe que el número infinito es contradictorio. Wallis también lo concibe así, y por eso lo de Hobbes es una chicana en ese sentido, le está marcando que puede haber inconsistencias en su planteo. En cualquier caso, acá me interesa a mí centrarme en el primer punto, ¿sí? ¿Qué le responde Wallis a Hobbes cuando Hobbes hace esta objeción? Cuando Hobbes... ¿no? Se fue la... Están viendo, me apareció un cartel y no sé si se sigue viendo... Sí, se ve perfecto. Bien. ¿Qué le responde entonces Wallis a Hobbes cuando Hobbes hace estas observaciones? Esperen, voy a cerrar un segundito y a volver a abrir porque me aparece un cartel en el medio y no me deja ver la presentación. Wallis entonces, cuando le responde, lo que le dice a Hobbes es que desde el comienzo de la aritmética de los infinitos, lo que enfatizó es que la proposición inicial, ese enunciado que le señalé antes, que toda serie, incluso infinita, tiene un último término, esta proposición inicial fue formulada al modo de una hipótesis, ¿sí? Es decir, fue formulada al modo de una hipótesis, significa, supongámosla. Supongamos que toda serie, incluso infinita, tiene un último término. Por eso, dicho sea de paso, yo les decía antes, la ambigüedad que tiene este término sumatur, ¿no? Tómese, supóngase. En algún sentido, en algunas ocasiones, se usa de esa manera. Estos 2 son pasajes de Wallis, ¿no? Entonces, Wallis le dice que este enunciado, esta proposición, fue formulada al modo de una hipótesis, o sea, en ella se extrajeron conclusiones a partir de una situación inicial que es conjetural. En palabras de Wallis, ¿no? Wallis le dice, si suponemos esto, se seguirá aquello. La mayúscula es de Wallis precisamente para enfatizar cuál es su estrategia, ¿sí? Y a continuación,
Wallis hace una observación que, como van a ver, es la que motiva el título que le propuse a mi presentación, y que es un comentario muy interesante. Dice Wallis: como cuando digo que si el señor Hobbes fuera matemático, argumentaría de otra manera. No afirmo que sea, que haya sido alguna vez o que vaya a ser tal cosa. Solamente digo, bajo su posición, si fuera lo que no es. Es decir, Wallace le dice, estamos trabajando con una suposición. Por ejemplo, yo no digo que usted no es un matemático, Hobbes. Usted no es, no fue ni va a ser nunca un matemático. Pero supongamos que usted es un matemático. Bueno, si usted fuera un matemático, diría algo completamente distinto que lo que está diciendo ahora, que básicamente le está diciendo que es un absurdo, que es algo que no tiene sentido. Este pasaje, primero, además de mostrar el carácter ya personal de la discusión, el enfrentamiento cuestionando a la persona de Hobbes en sí, deja entrever una serie de cosas muy interesantes. Primero, la estrategia de la suposición que Wallis dice que sigue. Y por otro lado, hay otra cosa que queda al descubierto, quizás, digamos, no en lo más manifiesto, pero sí que está acá, que es que si Hobbes fuera un matemático, argumentaría de otra manera. Es decir, Wallace está diciendo que los matemáticos argumentan de un modo distinto al que lo hace Hobbes. Los matemáticos, los que hacen matemática, no dicen lo que dice Hobbes. Entonces, lo que está poniendo en manifiesto Wallis es que la suposición de infinitos, esto que él hace, era una práctica usual entre los matemáticos de la época. Y Wallis incluso va mucho más allá, es una práctica usual entre los matemáticos desde siempre. Dice ahí, por ejemplo, y digo esto para mostrar que la suposición de infinitos no es tan nueva o tan peculiar de Cavalieri, que es otro matemático de la época, o del doctor Wallis, sino que Euclides la admite y todos los matemáticos con él, al menos como algo que se puede suponer sea o no posible. Fíjense que acá tenemos suposición de infinitos y cuestión de posibilidad. Sean o no posibles, los matemáticos lo toman como algo que se puede suponer. Acá vemos cómo los planteos de Leibniz, que antes les comentaba, claramente se enmarcan en esta misma tradición, en esta misma línea de concepción en general. ¿Sí? Bien, ¿qué le responde Hobbes a Wallis después de que Wallis haga esta aclaración? Bueno, los comentarios de Wallis no fueron suficientes para Hobbes, y la respuesta de Hobbes es sumamente interesante, porque precisamente pone sobre la mesa el problema que motiva esta presentación. Fíjense el pasaje de Hobbes, dice, el doctor Wallis dice que todo lo que afirma es que si suponemos esto se seguirá aquello, pero me parece que si la suposición es imposible, entonces lo que se siga será o falso, o al menos no quedará demostrado. ¿Sí? Es decir, que en términos más actuales, Hobbes señala que en el planteo de Wallis no se garantiza la consistencia. ¿Sí? Incluso hay una serie de observaciones más que hace Hobbes muy agudas, muy interesantes, que son las siguientes. Primero, suponer algo es una acción mental. ¿Sí? O sea, la suposición es una acción, un pensamiento en el sentido de una operación intelectual. Y de hecho, no es posible llevar a cabo la acción mental de suponer una serie infinita con último término. O por decirlo de otra manera, que por ahí es más fácil de representársela, no es posible imaginarse, suponer en la imaginación una línea que sea infinita por ambos lados. No podemos, nuestra mente no puede hacer eso. Y otra observación de Hobbes muy aguda en este sentido, es que la idea de una serie infinita de cantidades, de la cual se da el último término, conceptualmente no difiere de la idea de entender a lo finito como infinito, a lo infinito como finito. Es decir, yo les decía al comienzo de la presentación de la obra de Wallis, que está esta idea de toda serie, incluso infinita, tiene un último término, que Wallis dice en ese pasaje que le mostré, que no hay razones para distinguir si el número de términos es infinito o finito. Entonces, Hobbes lo que dice es, entonces, ¿cuál es la distinción entre lo finito y lo infinito? Estás tratando lo infinito como si fuese algo finito. Bien, ¿qué responde Wallis? Posiblemente la respuesta de Wallis sea lo más interesante de esta discusión, porque Wallis no responde nada.
o mejor dicho, Wallis responde con algunas, digamos, de manera evadiendo la cuestión, diciendo, bueno, esto lo traté acá, esto lo traté allá. Por lo demás, el trabajo de Hobbes es trivial, es superficial, es débil, no merece que le dedique más tiempo. Wallis da por terminada la discusión. Wallis no le contesta, formalmente no se hace cargo, no toma el guante de estas objeciones, y de hecho, en la discusión general entre Wallis y Hobbes, estos temas no vuelven a tratarse nunca más. La discusión termina cuando muere Hobbes, es decir, hasta los últimos días de Hobbes siguieron discutiendo, pero sobre estas cuestiones no volvieron más. Bien, entonces, retomando, y para darle sentido también a este trabajo, ¿no? Retomando el planteo de Leibniz, yo les decía, primero, una de las cosas que quiero mostrar es cómo en esa discusión entre Wallis y Hobbes se observa un antecedente en el que es claro que los problemas de consistencia se plantean. ¿Bien? Y la otra cuestión que quería señalar es que la posición de Leibniz de alguna manera es superadora, responde, Leibniz sí, no como Wallis, responde a esta cuestión, o respondería, porque no he visto que le hayan hecho directamente la objeción, pero sí que él da una respuesta compatible con la objeción. Primero, recuerdo lo que señalé al principio, las cantidades infinitas son imposibles, y son útiles en el sentido de que el matemático puede, con ellas, con estas cantidades ficticias, hacer de un modo más sencillo, hacer más fácilmente cosas que, y acá acentúo, podría hacer de otro modo sin esas cantidades. Fíjense este pasaje de Leibniz, que de 1676, del mismo tiempo, un par de meses antes del pasaje que comenté al inicio, ¿no? Aunque estos entes sean ficticios, sin embargo, la geometría exhibe verdades reales que podría exponer de otro modo y sin ellos. ¿Sí? La estrategia de Leibniz, en síntesis, es más o menos esta. Tenemos métodos, tenemos procedimientos que usamos y en los que empleamos cantidades ficticias. ¿Sí? Usamos cantidades infinitas e infinitamente pequeñas que son ficciones útiles para los matemáticos. Y hay otros procedimientos que no usan esas cantidades, que no usan ficciones, procedimientos clásicos, conocidos, avalados en la matemática en general. Y la estrategia de Leibniz es lo que podamos demostrar usando ficciones, también siempre lo podemos mostrar sin usar ficciones, por métodos que no los usan. Lo que pasa es que esos métodos que no usan ficciones son muchísimo más complicados, muchísimo más trabajo nos demandarían. Entonces, es conveniente usar el método, digamos, un procedimiento que utilice ficciones, siempre que el uso sea correcto, sea regulado y demás. ¿Por qué? Porque nos dan alivio en el trabajo, trabajamos menos. Y si tenemos la garantía de que lo que demostramos usando ficciones lo demostramos sin ellos, sin estas ficciones, entonces no tenemos problemas con el uso de ficciones. Podemos estar seguros de que el resultado verdadero queda garantizado porque podemos demostrarlo de otra manera mucho más complicada. ¿Sí? Así que, para concluir, traigo este pasaje que de alguna manera sintetiza varias de las cuestiones que estuve nombrando y específicamente estas últimas. En verdad es un pasaje mucho más extenso, pero demasiado extenso para la conclusión, así que tomé estas 5 o 6 renglones que dicen cosas relevantes en este sentido. Es del mismo escrito de geometría del pasaje inicial. ¿Sí? Dice Leibniz allí, no importa si acaso tales cantidades existen en la naturaleza de las cosas. En efecto, alcanza con introducir una ficción, porque ofrecen compendios del hablar y del pensar, y por lo tanto del descubrir del mismo modo que del demostrar, de manera que no sea siempre necesario, este resaltado es mío, hacer uso de figuras inscritas o circunscriptas, llevar a cabo deducciones al absurdo ni mostrar que el error es menor que cualquier asignado. Hay 3 cosas para señalar en este pasaje. Primero, en la primera parte, no importa si estas cantidades existen en la naturaleza de las cosas. En este tratado de matemática, en este tratado de geometría, los problemas metafísicos no tienen lugar. Segundo, alcanza con introducir una ficción porque ofrecen compendios, abreviaturas, nos permiten trabajar de manera más abreviada
en el habla, en el pensamiento, en el discurso, en el pensamiento, en el trabajo de descubrir o inventar, y en el trabajo de demostrar, por lo tanto son deseables, y haciendo ese uso, tercero, no es siempre necesario recurrir a otros procedimientos, como los que acá señala, que eran procedimientos avalados y conocidos en la época. ¿Sí? Bueno, esto es todo, esto es lo que quería comentarles. Bueno, muchísimas gracias, Fede, por la exposición. Súper interesante. Un aplauso virtual. Y bueno, ahora abrimos el espacio a las preguntas correspondientes. Recuerden que pueden hacerlas por chat, levantando la mano virtual o directamente si prefieren abrir el micrófono. Ahí, Martín. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bien. Sí. Anticipo, me apuro con la pregunta porque lamentablemente me tengo que retirar antes. Quería preguntar esto, si por un lado, en los términos que pusiste de Wallis, que no supone compromisos existenciales, ¿no? Por así decirlo, no sé, porque ahora no recuerdo cómo lo expresaste. Diría, no supone necesariamente compromisos ontológicos. Sí. Pero en la respuesta de Hobbes, cuando dice que estaríamos tratando de entender lo infinito como finito, Sí. ¿hasta qué punto no está interfiriendo la matemática? La verdad que no lo sé. Conceptos igualmente metafísicos de lo finito y lo infinito. Es decir, si los matemáticos de algún modo, antes de tratar de formularlo, lo tienen definido, o bien la definición en matemática coincide con la sola formulación y por lo tanto solo lo suponen intuitivamente. Bueno, es interesante. Hubo una discusión muy prolongada en la historia acerca de quién gana esta polémica, por ejemplo, entre Wallis y Hobbes. Y los matemáticos ven con claridad que gana Wallis. Sin embargo, cuando un filósofo mira esta discusión, lo que está viendo es que hay dos mentalidades. ¿Sí? Está la mentalidad del matemático de la época, como la de Wallis, que ¿qué es lo que hace el matemático en esta época? Inventa métodos, propone cosas novedosas. ¿Sí? No necesariamente, de hecho, no necesariamente con rigor, y esas son las cosas que más Hobbes y otros le han cuestionado a Wallis, y tenés la mentalidad más filosófica, más de sentido común, del sentido común de un filósofo como la de Hobbes, que señala estas observaciones más de rigor argumental y demás, ¿no? Entonces yo creo que Wallis no se está preocupando, de hecho, por esas cosas, no le interesan. Le interesa obtener resultados, le interesa resolver problemas en el sentido geométrico de la expresión. ¿Sí? Es decir, tener un problema que exige una solución. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pero ese método queda garantizado, ya lo veremos. ¿Sí? No hay que buscarle mucho rigor a esta manera de proceder porque no eran rigurosos. El primer riguroso en este sentido empieza a ser Leibniz. Tiene un método riguroso para argumentar eso, que es geométrico, es más complicado, pero eso es lo que no sé si responde Martín a tu pregunta, pero... Gracias, sí, gracias. Sí. Fran, ¿querés seguir vos? Bueno, quería hacerle una pregunta con respecto al Wally, porque me pareció que lo que dice es un poco es como decir que algo es finito y es infinito a la vez. En este sentido no lo entiendo. Y como segunda cosa, entiendo que para la matemática el concepto de infinito, siendo irreal, sirve. Como por ejemplo, si yo divido 10 dividido 3, a la matemática le sirve expresar que hay un infinito detrás. Bueno, eso. Sí, No quiero no, alargarla. primero, en cuanto a la primera cuestión, lo que está diciendo Wallis ahí, que no hay diferencias en las propiedades que tiene una serie, si es finita o es infinita, en cuanto al hecho de que haya un último término. La diferencia es numéricamente la cantidad de términos que tiene una u otra serie. En cuanto a lo segundo, sí, esto es lo que se empieza a ver, no en este siglo, sino de hecho, por lo menos, hasta donde yo sé, desde el siglo anterior, desde el siglo XVI, hay recurrentemente problemas que empiezan a ver, problemas entre comillas, que empiezan a ver los matemáticos. ¿Por qué? Porque ven que usando cosas imposibles
que no necesariamente son cantidades infinitas, obtienen resultados correctos. Y los tipos dicen, no sé qué pasa acá, pero esto funciona. ¿Sí? El uso de cantidades imposibles resuelve problemas. ¿Qué eran cantidades imposibles? Ejemplos de cantidades imposibles, números negativos, por ejemplo. ¿Sí? -1. Hay números negativos, números irracionales y demás. Sí, son útiles, perfectamente útiles en este sentido para resolver problemas. Lo que faltaba todavía era la argumentación, era la fundamentación de eso. Eso, yo digo que en Leibniz empiezan a encontrarse rastros de una fundamentación, digamos, más aceptable para matemáticos del siglo XIX en adelante, pero la verdad es que recién en el siglo XIX en adelante es que empieza la teoría este, que le va a dar sustento a estas prácticas en general, ¿sí? De acuerdo, gracias, profe. Genial. Facu, ¿querés seguir vos? Dale, gracias, Lorenzo. Bueno, gracias, Federico. La verdad que muy interesante. Me quedó ahí en la duda esto como de la falta de rigurosidad en el método, como esta irracionalidad que me es útil de alguna manera. No es una racionalidad. Bueno, estos imposibles que me son útiles, ¿no? Yo te pregunto, por ahí estoy equivocado, por eso, ¿no? Te hago esta pregunta, como que veo cierto eco en los epistemólogos del siglo XX, ¿no? Sobre todo, ¿por qué no Lakatos, Hume, que quieren pensar la ciencia, che, dejemos de calentarnos por fundamentar un método, esto nos es útil, sigamos con esto, ¿no? No hay un eco, playando. Sí, yo no lo veo por lo menos así. Primero, no es una cuestión de irracionalidad, porque hay un criterio racional que es que resuelve problemas. Después están los estándares que hoy en día, o que posteriormente hubo en la matemática, que no eran los de esa época. Entonces, es pedirle a la época algo que interesó o preocupó después. La otra cosa que te iba a señalar es, vos me decías, ya sé, yo le decía, hay una racionalidad en el uso que tienen para la solución de problemas. Había una serie de problemas que atormentaban a los matemáticos, a los geómetras en general, desde la antigüedad, ¿sí? Que eran, por ejemplo, el más célebre es el problema de la cuadratura del círculo, ¿no? Con la construcción de un cuadrado cuya área es igual a la de un círculo, la trisección del cubo, o sea, un procedimiento regulado por el cual, mediante regla de compás, que son las herramientas estándar básicas de la geometría, uno pueda dividir un ángulo cualquiera en 3 ángulos parciales iguales entre sí, y la duplicación del cubo, ¿sí? Sobre todo, sobre todo no, el que yo más conozco es el de la cuadratura del círculo. Y en problemas de cuadraturas, en general, de determinación de áreas de figuras curvilíneas, los métodos infinitesimales, los métodos que hacen uso de infinitos y de infinitamente pequeños, fueron sumamente útiles. Resolvieron problemas. Por ejemplo, Leibniz da una serie para la cuadratura del círculo que se conoce como serie de pi. Perdón, como serie de Leibniz, y que es equivalente al número pi, ¿sí? Entonces, el número pi funciona en matemáticas, sí. Hoy en día hay una argumentación, una fundamentación de eso, sí. Leibniz no la tenía porque no era un problema para él establecer esa fundamentación, pero sí que vio que haciendo ese uso resolvía problemas que hace siglos aquejaban a los matemáticos. Hay transformaciones en la manera de abordar el problema, pero se da una respuesta. Se dice algo que hasta ese momento no se estaban dando vueltas en círculos. Claro, un poco desde ahí va mi pregunta, como a Leibniz le sirve, por ahí no te tengo la fundamentación, no te puedo demostrar con una metodología rígida, pero esto me sirve porque me resuelve. ¿No hay algo similar en Lakatos, en los epistemólogos del siglo XX? No, en Lakatos no me parece.
Y después, a ver, los epistemólogos del siglo XX, por ahí es un poco amplio porque hay Para ir siguiendo mucha... Lakatos, en el espíritu de Lakatos, Feyerabend, esto de me sirve. La fundamentación, bueno, vamos viendo. Esto nos es útil. Yo no lo veo, no me parece que eso sea Lakatos tampoco. Okay, Lakatos, de hecho, recobra una de las cosas que pretende es recobrar la racionalidad en el cambio de la ciencia, ¿no? Hay un tipo de falsacionismo, él lo plantea así, en la concepción de Lakatos, que precisamente se propone como un retorno a la racionalidad matizado, digamos, filtrado en la historia Kuhn, ¿no? Con Kuhn en el medio, digamos. Exacto. Pero me parece que hay un criterio de racionalidad, o pretende exhibir un criterio de racionalidad en ese sentido. No sé, yo no veo tan clara esa analogía, pero bueno, queda por explorar un poco más, ¿no? Sí, recontra. Gracias. Gracias. A vos. Oscar. Bueno, Federico, excelente tu exposición. Te la agradezco sobre todo porque también ha sido muy enriquecedora para los alumnos de primero que se van fogueando en estos temas y van teniendo oportunidad de saborear justamente, ¿no?, todo lo que nos promete el estudio de la filosofía. A propósito de lo que estabas diciendo y de esa natural perplejidad que sentimos ante nociones tales como la del infinito, yo recuerdo, no como para jactarme, pero sí teniendo una vaga memoria de eso, que alguna vez seguí esta polémica desde la vereda de enfrente, que era el de la escolástica jesuítica, que por su parte mantenía contacto con una tradición que podría ser, en este caso, interesante para confrontar, ¿no?, que es la tradición aristotélica, según la cual el infinito debe entenderse como real en potencia, no en acto. Entonces, la imposibilidad de la que hablan los autores de esta polémica radicaría en tomar al infinito como algo actual, ¿sí? Exactamente. Sí, entonces, digo que a lo mejor en algún momento se cruzan estas veredas en la historia, en algún momento se tiene oportunidad, ¿no?, de interactuar en ambas tradiciones. Y no sé si vos tenés tiempo para decirnos algo al respecto, ¿no? O sea, sobre cómo digamos, se transitó por este camino, incorporando la posibilidad de entender al infinito en términos de potencia y no de acto, ¿no? Sí. Hay una serie de cuestiones. Esto se hace mucho más interesante cuando se plantea históricamente, cuando se plantea desde el punto de vista de la filosofía natural, cuando se Claro. piensa el infinito, y en la modernidad pasa también. En ese contexto, que es en el abordaje del problema del continuo, básicamente, en ese contexto, incluso en tradiciones aristotélicas, tradiciones escolásticas, en la época hay autores que conciben un infinito actual, ¿sí? La diferencia ahí, o sea, ¿a qué se contrapone cómo lo conciben? La diferencia frente a un modelo atomista, ¿sí? O sea, que haya un infinito en acto no va a significar que haya partes atómicas. El tema es cómo entendemos ese infinito en acto. Y el modelo es el de partes proporcionales, ¿sí? Por ejemplo, estoy pensando en una división al infinito en acto, en partes. No hay una parte atómica última. Hay un autor, por ejemplo, que es Libert Fromond, o Fromondus, que escribe un texto que se llama El laberinto de la composición del continuo, el que precisamente mantiene esta concepción. Y tengo entendido, no lo exploré mucho, que si uno va para atrás, hay anteriormente concepciones afines a esto. Por ejemplo, en Occam. Occam tiene una concepción similar. En algún momento la inspeccioné un poco, ahora lo tengo un poco oscuro, pero me acuerdo que había una idea semejante. Luego hay otras cuestiones que se involucran en la discusión relativas al infinito cuando uno lo piensa en potencia y después en acto y en el contexto moderno en acto y que se mezclan en estas discusiones. Por ejemplo, si un infinito puede ser mayor que otro. ¿Sí? Sí, Cantor, sí, sí. Pero en una concepción del infinito, que el infinito es potencial, no, el infinito es siempre igual.
Sin embargo, hay autores que empiezan a decir, bueno, pero si tenemos en cuenta el número infinito de hombres posibles, es mayor el número infinito de ojos que hay en ese mismo conjunto, por decirlo así, ¿no? Entonces empiezan a transformarse las discusiones también. Ahora, llevada a la matemática, ¿sí? Y estos autores que mencioné, Fromont, Occam y demás, son autores que fueron relevantes para Leibniz, inclusive. Entonces, llega también estas lecturas a la filosofía natural y a la matemática de Leibniz. En ese caso, particularmente en el caso de Leibniz, pero lo que voy a decir se puede ver que más o menos también tiene sentido para Wallis y va a tener sentido para otros autores de la época, es que si nosotros tomamos series infinitas, sumas infinitas, necesitamos suponer que están todos los términos, porque si no el resultado no es exacto. ¿Sí? Si uno toma la serie de pi, por decir el ejemplo que antes señalaba de Leibniz, esa serie no da un resultado exacto, que es 4 sobre pi, si no me equivoco, o pi sobre 4, ahora no me acuerdo. Pero pi sobre 4. Pi sobre 4 no nos va a dar ese resultado si la suma tiene un número finito de términos. Jamás. Se va a aproximar hacia ese resultado. Cuando decimos que es igual, es porque suponemos que están dados en acto todos los términos de la serie. ¿Sí? Y ahí empiezan las discusiones. Bueno, pero entonces hay un número infinito de términos, que va a decir Leibniz, empiezan todas estas discusiones sobre las cantidades infinitas. Pero bueno, no sé si oscurece más que clara, pero se entremezclan, se empiezan a entremezclar las tradiciones en esta época. No, digamos que estimula, ni oscurece ni aclara, estimula, que es lo importante. Bueno, doblemente bueno, entonces. Jorge, ¿querés continuar vos? Sí, muchísimas gracias, Federico. Mi pregunta es cómo continúa esto. Más que nada, si dentro del ámbito de la matemática se vuelve a plantear, o los matemáticos vuelven a plantear la cuestión sobre qué es el infinito. Sí. Sigue hoy. Sigue hoy. Sí. Por ejemplo, el concepto de límite. Claro. ¿Sí? Sumas infinitas en general. Geometría proyectiva. ¿No? La geometría proyectiva supone que hay un punto en el que convergen líneas que no convergen, que, digamos, líneas paralelas, por decir así. Etcétera. Sí. Después lo que sí avanzó en la historia, con lo que recién decía, son las argumentaciones más de fundamentación de estas prácticas. ¿Sí? Pero desde el punto de vista de la práctica en sí misma, sí continúan y demás. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Puede ser por el chat o con el micrófono abierto. Si no hay ninguna pregunta, bueno, despedimos con un fuerte aplauso a Fede. Muchísimas gracias. Bueno, me alegra que hayan generado tantas preguntas y estos temas tan heterodoxos, ¿no? Para la filosofía, así que espero que les haya resultado estimulante, como decía. Muy bien, así que bueno, les súper agradecemos. Y bueno, les proponemos ahora hacer un break para que puedan ir a tomar algo o ir al baño de 5 minutos. No es necesario que salgan de la reunión, con mutear el micrófono y apagar la cámara está perfecto. Y ahora seguimos.